Bueno, tanto la Asociación de Fiscales como la Federación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público salieron a rechazar las amenazas en contra de la fiscal Jimena Chong. Los trabajadores pidieron al gobierno más firmeza con estos hechos. Queremos ahondar en el tema. Tenemos contacto hasta ahora con el exfiscal Carlos Gajardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Gracias por la invitación. ¿Qué le parece la situación que enfrenta por estos días la fiscal Chong y qué diferencia hay respecto a algo que se ha estado debatiendo en nuestro país, que son amenazas, no solo a fiscales, sino que a políticos, etcétera? Ya cuando entramos en un plano donde se publica su dirección, donde se entrega la identidad de sus hijos, donde se le hace llegar una carta y tal vez este hecho que si bien es un tanto confuso, que involucra precisamente a un carabinero que estaría rondando su hogar, que fue detenido además también por efectivos de la Policía de Investigaciones que estaban custodiando a la fiscal. Entonces se ha ido escalando y la duda que nos queda es ¿qué ocurre cuando además puede eventualmente estar involucrado un carabinero en este tipo de acciones? Bueno, en general todo el fenómeno de las funas que ha existido en el último tiempo en el país a mí me parece que es algo despreciable y que obviamente es absolutamente inaceptable, además cuando afecta a distintas autoridades. Hemos tenido este mismo fenómeno con políticos, con ministros, con jueces, y todos esos casos a mí me parece que deben ser repudiados. En el caso de la fiscal Jimena Chong, este acoso se suma además con que están existiendo muchas presiones y críticas de parte de ciertos sectores políticos, y esas críticas no son, diría yo, inocuas, sino que terminan provocando mayor reacción de partidarios con poca nivel de razonabilidad, y eso hace que la situación se dramatice. Cuando adicionalmente existen antecedentes ya de amenazas concretas en su domicilio, como fue una carta que se entregó por personas desconocidas, y luego este acechamiento que habría efectuado un teniente coronel de Carabineros, que de acuerdo a todas las explicaciones que él ha dado tiene muy poca razonabilidad, obviamente estamos entrando en un terreno absolutamente distinto. A mí me parece que en esto el gobierno tiene que tomar cartas, porque en un Estado democrático eso pasa a ser intolerable, inadmisible, y exige una explicación profunda. ¿Qué tipo de acciones esperaría usted por parte del gobierno? Yo creo que tiene que ordenarse una investigación sumaria interna en Carabineros rápida para que se explicite exactamente qué es lo que estaba haciendo ese carabinero en ese lugar. Se han liberado una serie de imágenes que él mismo liberó respecto a las explicaciones que le dio al policía que le hace el control de identidad y al trayecto previo que hizo, y todas esas explicaciones son muy poco convincentes respecto a qué estaba haciendo en ese lugar, por qué pasa en dos ocasiones por frente al domicilio de la fiscal, por qué se demora en identificarse como funcionario, como carabinero, y intenta eludir esa explicación diciendo que es funcionario público, etcétera. Si esa rápida investigación sumaria arroja que no hay explicación a la presencia del policía en ese lugar, lo que corresponde obviamente es darlo de baja. Ahora, usted que además también le tocó en algún momento estar en un caso muy mediático, como fue el caso Penta, donde también estábamos hablando de dineros para campañas políticas, ¿vivió episodios de esta envergadura, amenazas, presiones? ¿Y cuánto influye? Porque claro, uno respalda y entiende la labor de la justicia, de no verse afectado, pero de alguna manera este tipo de presiones y este amedrentamiento igual tiene un impacto, sobre todo cuando hay amenazas a las familias, a los hijos, al entorno. Por supuesto, efectivamente, como usted dice, Viviana, a mí me tocó investigar casos muy importantes en que había personas muy poderosas involucradas, políticos y empresarios, y para ser honesto, jamás viví una situación de acoso como la que se está conociendo respecto de la fiscal Chong, lo que da cuenta, me pareciera a mí, de un deterioro importante en el clima que está existiendo en el país de convivencia. Y estas cosas, insisto, no deben tolerarse, no tanto por lo que pueda suceder respecto de la fiscal Chong, que efectivamente a mí me parece que es a estas alturas tiene el carácter suficiente para enfrentar esto sin mayores contratiempos, sino porque la señal, creo, se le intenta dar a los demás miembros de la Fiscalía y a los miembros del Poder Judicial para decirles, mire, esto es lo que va a suceder con todos aquellos que intenten hacer investigaciones profundas en este tipo de delitos. Puede ser, como el caso que está sucediendo con la fiscal Chong, investigaciones vinculadas a derechos humanos, pero podrían ser también de otro tipo, vinculadas a narcotráfico, vinculadas a imputaciones a políticos, etcétera.
Fíjese que en los 20 años de reforma, las medidas de protección que se han debido aplicar a fiscales han sido sumamente escasas. Yo le comentaba mi caso particular de que a pesar de las investigaciones que tuve, jamás requerí de una protección especial, un punto fijo o algo semejante por parte de la policía. Los casos en que eso ha ocurrido más bien tienen que ver con investigaciones por tráfico de droga, donde efectivamente hay amenazas a los fiscales que se desarrollan en ese tipo de actividad. Y por lo tanto, insisto que me parece que estamos traspasando un umbral que no es posible que sea aceptado, y tanto el Ministerio Público como el gobierno debieran tomarse esto muy en serio y tomar medidas inmediatas para que esto no se repita en el futuro. Esto ha ido en aumento, esta práctica, estos hostigamientos también, por ejemplo, preocupa lo que le ocurre a los fiscales también en la Araucanía. Usted lo decía, cuando hay investigaciones que tienen que ver con grupos de narcotráfico, sabemos que también esto es una práctica común. Y en el fondo, ¿qué dice también las decisiones que han tomado otros países donde tal vez esto ya lleva más tiempo? Porque lo importante acá es entender que la justicia y sobre todo la labor de la Fiscalía, que es fundamental, debe hacerse con la mayor tranquilidad y obviamente respaldo posible, y que no pueden haber presiones de ciertos grupos que además son los que son parte muchas veces de las investigaciones. Bueno, como usted dice, estos fenómenos uno cada cierto tiempo los escucha en otras jurisdicciones. Sabemos, por ejemplo, en países como México, donde han habido incluso atentados en que han terminado falleciendo fiscales o policías y también jueces, o amenazas también en países como Brasil, en Argentina, en Colombia. En Chile, insisto, estas prácticas han sido muy escasas y por eso creo que como sociedad debiéramos estar muy atentos. Y más allá del caso de la fiscal Chong, de la señal que se le da al resto de los integrantes del sistema, de que mejor no meterse en estas causas de complejidad porque lo van a terminar pasando mal ellos y su familia. Ese tipo de situaciones a mí me parecen muy graves y creo además, y esto no lo he visto de manera transversal, que debiera haber una condena transversal también de la clase política a estos hechos. Más bien algunas personas han tendido a relativizar lo que ha sucedido y a decir que poco menos que esto es parte de las reglas del juego. Eso no es así. Otro aspecto que hemos podido constatar en el último tiempo es que también ha terminado politizándose y polarizándose la discusión en torno a la labor de los fiscales, con muchos hashtags que circulan, donde efectivamente se los identifica con un sector político, con la izquierda, y que estarían determinados, y se empiezan a revisar las redes como una forma de constatar de qué manera piensan y cómo podría estar eso relacionado con la manera en que están tomando decisiones o investigando. ¿Cómo ve también ese aspecto que va más allá del tema de las amenazas, pero que tiene que ver con la posición política y con estas ideas que comienzan a circular, y además también en poner en cuestión a las instituciones, que sabemos que es la gran problemática, esta crisis que está viviendo nuestro país de forma transversal? Ese es un gran desafío para las instituciones. Justamente a mí me parece que el Ministerio Público y el sistema de justicia en general está bastante al debe con demostrar que efectivamente tiene la capacidad para perseguir a todas las personas independientes de su posición. Tenemos desgraciadamente demasiado reciente la historia de lo que ocurrió en los casos de financiamiento político, donde lo que hubo finalmente fue un acuerdo transversal para que estos casos no se siguieran investigando, que tuvo su punto cúlmine con el nombramiento del fiscal nacional Abbott, nombrado con el beneplácito completo de la clase política para que las investigaciones se detuvieran, lo que en la especie ocurrió. Pero si uno hace un recuento de lo que hoy día está sucediendo, la Fiscalía, claro, está persiguiendo a carabineros que están imputados por violación a los derechos humanos. Pero esa misma Fiscalía, o otras Fiscalías de Santiago, la Fiscalía Centro Norte o la Fiscalía Oriente, han hecho, por ejemplo, incluso juicios orales en que se ha ya obtenido sentencias condenatorias en contra de personas que, por ejemplo, han efectuado la quema de una universidad, la Universidad Pedro de Valdivia, o se encuentran en prisión preventiva personas que efectuaron atentados incendiarios al metro, etcétera. Por lo tanto, me parece que no es posible hablar de que hay cierto sesgo en la investigación. La Fiscalía está persiguiendo delitos. Particularmente a mí me gustaría que esas investigaciones fueran más rápidas y tuvieran mejores resultados, porque a pesar de las graves violaciones de los derechos humanos, hay muy pocos casos que aún se han judicializado. Y a pesar de los graves incendios en el metro, por ejemplo, también hay muy pocas personas que finalmente han sido identificadas. Uno esperaría que hubiera mayor rapidez y agilidad en esas investigaciones. Y respecto a la acusación política, fíjese usted, Viviana, que a este carro también entiendo que hoy día se estaba subiendo Marco Enrique Ominami, también acusando persecución política
y se acaba de conocer el día de hoy que la Fiscalía ha presentado antecedentes para formalizar al diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. Por lo tanto, todos esos alegatos de que hay persecuciones de tipo político, más bien lo que resultan siendo son alegatos de personas ideologizadas que no quieren que a sus candidatos los toquen, a los representantes de su sector no los toquen. Pero así como hay persecución en contra de personas del mundo de la centro-derecha, hay persecución del mundo de la centro-izquierda. Más me preocupa a mí cuando estos alegatos se hicieron de tal manera, diría yo, transversales, que lo que terminó sucediendo fue que se dio un gran perdonazo para todos los imputados en las causas de financiamiento. Yo creo que en eso, además, los medios periodísticos tienen una labor relevante de mostrar que así como se persigue a personas de un sector, también se persigue a las personas de otro, y no creernos, porque finalmente lo que eso termina sucediendo es que se produce un pacto de impunidad para dejarlo a todos libres. Y no hay que olvidar que lo que el Ministerio Público hace es persecución penal. Cuando a una persona le dicen que la están persiguiendo, bueno, eso significa que el Ministerio Público está cumpliendo su rol. El Ministerio Público es un persecutor, hace persecución penal y por lo tanto cuando a alguien acusa que lo están persiguiendo, lo que está diciendo es que la Fiscalía está cumpliendo su rol. Claro, usted da en un punto que es bien interesante analizar, que es la conveniencia política de criticar la labor de la Fiscalía, sobre todo cuando hay investigaciones que lo tuvieron en algún momento siendo parte de, obviamente, poder aclarar hechos tan significativos como fue en nuestro caso el que usted encabezó, ¿no? El caso Penta, y por eso quiero llevarle a las declaraciones del senador Moreira. Él dice que la Fiscalía y los fiscales están altamente politizados y específicamente cuando se refiere a la fiscal Chong, dice que no da confianza a nadie y que la fiscal Chong es una persona que hace política. ¿Cómo recoge también estas declaraciones? Y bueno, en el contexto de todo lo que estamos discutiendo, pero se empieza a sembrar un poco esta duda por parte de algunos políticos, lo decíamos, en algunos casos con una cierta intencionalidad, pero aquí en el fondo hay un riesgo importante, ¿no? Que es empezar a cuestionar la labor que se está realizando y emitir este tipo de declaraciones, y además no estamos hablando de redes sociales de una persona anónima, estamos hablando de una autoridad de nuestro país, de un senador. Justamente el caso del senador Moreira es probablemente la persona menos cualificada para hablar en este tipo de situaciones. Él dice una frase que se fue recogida en un medio de televisión, ¿no? Que dice que esto es sin llorar. Poco creo yo que él puede decir al respecto porque fue justamente la persona que estuvo llorando 2 años para que la Fiscalía le terminara dando una suspensión condicional. Recordemos todo su alegato para que finalmente la Fiscalía le diera un perdonazo que lo obtuvo. Entonces, cuando se habla de esto de que es sin llorar, a mí me parece que no es la persona más adecuada para hacerlo. Lo que la Fiscalía hace es investigaciones por la ocurrencia de delitos, y cuando hay delitos, entonces lo que corresponde es que se aplique la ley. Y donde estamos en falta probablemente en nuestro sistema es que no hemos tenido la capacidad de aplicar una cosa tan básica como es el principio de la igualdad ante la ley. Si un NN comete delitos, tiene que ser perseguido e investigado. Si un empresario comete delitos, Ponce Lerú, por ejemplo, tiene que ser perseguido e investigado. Si un político comete delitos, ¿qué hay que hacer? Tiene que ser investigado y sancionado. El caso de Iván Moreira u otros tantos que tuvieron, desgraciadamente, intervenciones respecto a la comisión de delitos de carácter tributario, lo que terminó siendo fue un gran perdonazo. Entonces, no es el señor Moreira la persona más habilitada para venir a dar clases de cómo hay que investigar. Él justamente fue un gran beneficiado de un gran perdonazo en que se cometió en este país, donde hubo delitos muy graves que quedaron finalmente sin sanción. Parte de eso, además, es lo que nos ha llevado a esta situación de estallido social, donde las personas ven con nitidez que ante mismos hechos, los tratamientos que hace el sistema de justicia son distintos, y eso creo que debe terminarse. Es muy complejo, Viviana, porque desgraciadamente las personas que están a cargo de nombrar a los altos ministros de la Corte y las personas que están a cargo de nombrar al fiscal nacional son justamente los que pertenecen al mundo político. Por lo tanto, hay un incentivo muy alto de que cuando hay personas de ese mundo involucradas en hechos delictuales, el sistema se inhiba, porque eso obviamente perjudica las posibilidades de ascenso futuro dentro de las respectivas instituciones. Bueno, y ejemplo de ello es esto lo que ocurrió con el bono de la clase media, como muchos argumentan de que esperan un perdonazo o clases de ética, aludiendo precisamente a esos casos emblemáticos donde se le dieron este tipo de sanciones. Le queremos agradecer su tiempo para poder profundizar en este tema. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Viviana. Solo un punto sobre eso. Yo estoy muy de acuerdo que esos casos deben ser perseguidos y el Estado debe intentar recuperar esos dineros.
Pero obviamente tiene usted mucha razón, aquí se ve con mucha nitidez la paradoja que las mismas personas que resultaron beneficiados con estos grandes perdonazos, el caso de Ponce de León acaba de salir esta semana, Sí. no tienen por supuesto la voz más autorizada para exigir la persecución ahora a chilenos patipelados que recibieron este bono. Muchas gracias por la comunicación, que estén muy bien, buenas Gracias a tardes. usted por la invitación.